Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén listos para sumergirse en un mundo de drama, romance, intriga y por supuesto, mucho cafecito turco, porque hoy vamos a hablar de series turcas cortas. Sí lo sé, a veces la idea de engancharse a una serie turca puede sonar un poco intimidante, especialmente cuando vemos esas listas interminables de capítulos. Es verdad, algunas series turcas parecen tener más episodios que días en el año. Pero no se preocupen, que hoy les traigo la solución perfecta, un maratón ideal de series turcas que no superan los 24 capítulos. Perfectas para ver en un fin de semana o en esas noches en las que solo quieres un buen drama sin comprometerte a largo plazo. Y no solo eso, les prometo que estas series, aunque cortas en comparación con los estándares turcos, están repletas de todo lo que amamos de este género. Antes de que empecemos con las recomendaciones, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan descubriendo nuevas series y si quieren estar al tanto de todas mis recomendaciones, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Así YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo. Me ayudarían muchísimo y me animarían a seguir trayéndoles contenido que les guste. Además, déjenme un comentario diciéndome qué tipo de series les gustan más, romance empalagoso, dramas históricos con mucha intriga, o thrillers que te dejan sin aliento. Me encanta saber sus gustos. Ahora sí, vamos al lío. La primera serie que quiero recomendarles es una joyita que encontré hace poco y que me enganchó desde el primer minuto. Se llama **Ufak Tefek Cinayetler*, que en español se traduce como Pequeños asesinatos. A ver, el título ya nos da una pista de lo que vamos a encontrar, ¿no? Esta serie es como una versión turca y más retorcida de Mujeres desesperadas, pero con mucho más glamour y cafecito turco. Esta serie nos lleva a la vida de 4 mujeres, Arzu, Merve, Pelin y Oya. Fueron amigas en la escuela secundaria, pero un incidente trágico las separó de una forma dramática y escandalosa que no les voy a spoilear. Años después, la vida, o más bien el destino, las vuelve a unir en un barrio exclusivo de Estambul, donde las tensiones, los secretos y las viejas rivalidades resurgen con más fuerza que nunca. Imaginen la escena: casas lujosas, jardines impecables, fiestas elegantes y un montón de puñaladas por la espalda. De eso se trata Ufak Tefek Cinayetler. Ufak Tefek Cinayetler es una serie que mezcla el drama, el misterio y el thriller psicológico de una manera magistral. Cada personaje tiene sus propios secretos y motivaciones, y las relaciones entre ellas son complejas y llenas de giros inesperados. No se confíen de las apariencias, porque detrás de cada sonrisa perfecta se esconde un plan maquiavélico. Además, la serie tiene un ritmo muy ágil y una estética impecable. La fotografía es preciosa, el vestuario es espectacular, y la banda sonora te mete de lleno en la atmósfera de la serie. Prepárense para no poder despegarse de la pantalla. Tiene alrededor de 45 capítulos, pero cada capítulo dura aproximadamente 45 minutos, lo que la hace equivalente a unas 20 horas de visualización, o sea, ideal para un maratón de fin de semana. Además, la serie tiene un final muy satisfactorio, así que no se quedarán con la sensación de que les falta algo. Les garantizo que después de ver Ufak Tefek Cinayetler, van a querer mudarse a Estambul y empezar a conspirar contra sus amigas. Si lo que buscan es una historia de amor un poco diferente con toques de comedia y mucho encanto, entonces les recomiendo Erkencicus que se traduce como pájaro madrugador. Esta serie es protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, 2 actores que tienen una química increíble en pantalla. En serio, la química entre ellos es tan fuerte que casi se puede sentir a través de la pantalla. Si son fans de las comedias románticas con personajes adorables y situaciones divertidas, Erkencicus es para ustedes. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y un poco torpe que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Sanem es un espíritu libre, le encanta escribir y sueña con viajar por el mundo. Un día se ve obligada a buscar un trabajo para evitar un matrimonio arreglado, y termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, el hijo del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y carismático. Can es todo lo que Sanem no es, seguro de sí mismo, exitoso y acostumbrado a la vida de lujo. Pero a pesar de sus diferencias, entre ellos surge una conexión instantánea. Entre Sanem y Can surge una atracción irresistible, pero su relación se ve obstaculizada por las intrigas y los malentendidos.
Como en toda buena comedia romántica, habrá obstáculos en el camino, pero el amor verdadero siempre encuentra una manera de triunfar. Erkenzicus es una serie fresca, divertida y muy romántica. Tiene momentos muy cómicos, pero también escenas muy emotivas que te tocarán el corazón. Además, la serie está ambientada en Estambul, una ciudad preciosa que te enamorará aún más. Las locaciones son espectaculares, la comida se ve deliciosa, y la música es muy pegadiza. Prepárense para suspirar y reír a partes iguales. Son 51 capítulos, pero al igual que la anterior, cada capítulo dura alrededor de 45 minutos, lo que la pone dentro del rango de un maratón manejable. Y lo mejor de todo es que Erkenzicus tiene un final feliz, así que pueden verla sin miedo a sufrir. Les aseguro que después de ver esta serie van a querer encontrar a su propio pájaro madrugador. Ahora, si lo que buscan es algo un poco más intenso, con una trama llena de suspense y giros inesperados, les recomiendo **Sasillet**, que en español se traduce como persona. Esta serie es una auténtica joya que explora temas como la justicia, la venganza y la enfermedad de Alzheimer. Sasillet no es una serie para ver a la ligera. Es una serie que te hace pensar, que te remueve por dentro y que te dejará marcado para siempre. Pero si están buscando algo diferente, algo que vaya más allá del típico drama turco, no se pueden perder esta serie. La serie cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado forense que es diagnosticado con Alzheimer. Aga es un hombre solitario y taciturno, que ha dedicado su vida a resolver crímenes. Pero ahora, con su memoria a punto de desaparecer, decide tomar la justicia por su mano. Aga decide aprovechar su enfermedad para llevar a cabo una serie de asesinatos que ha planeado durante años. Su objetivo es castigar a los culpables de crímenes que quedaron impunes en el pasado. Sasillet es una serie oscura, pero también muy inteligente y reflexiva. El personaje de Aga es fascinante y la actuación de Aluk Bilginer es sencillamente magistral. Bilginer ganó un premio Emmy por su interpretación en esta serie, y con razón. Su actuación es simplemente impecable. La serie te mantendrá en tensión desde el principio hasta el final, y te hará reflexionar sobre temas muy importantes. ¿Es justificable la venganza? ¿Puede una persona con Alzheimer ser responsable de sus actos? Sasillet plantea preguntas difíciles y no ofrece respuestas fáciles. Esta serie es mucho más corta que las anteriores, con tan solo 12 episodios de alrededor de 1 hora cada uno. Ideal para un fin de semana intenso. Aunque es una serie corta, cada episodio está lleno de detalles y simbolismos que te invitan a reflexionar. Les recomiendo que la vean con calma y que presten atención a todos los detalles. Sasillet es una serie que se queda contigo mucho después de haberla terminado de ver. Si les gusta el drama histórico con toques de romance, entonces no se pueden perder *Mutesem*, Cosem **, que es la continuación de la famosísima El Sultán. Si les gustó El Sultán, les encantará Cosem. Esta serie es igual de espectacular, con una producción impecable y unas actuaciones magníficas. Además, la historia de Cosem Sultán es fascinante. Es una historia de poder, ambición, amor y traición que te mantendrá enganchado desde el primer episodio. Esta serie nos traslada al Imperio Otomano del siglo XVII y nos cuenta la historia de Cosem Sultán, una de las mujeres más poderosas de la historia otomana. Cosem era una joven griega que fue enviada al harén del sultán Ahmedi. Gracias a su inteligencia y su astucia, Cosem logró ascender rápidamente en la jerarquía del harén y se convirtió en la esposa favorita del sultán. Tras la muerte de Ahmed, Cosem se convirtió en regente de sus hijos y ejerció un poder enorme durante décadas. Cosem fue una mujer muy inteligente y ambiciosa, que supo navegar por las peligrosas aguas de la corte otomana. Su historia es una historia de supervivencia, de lucha y de poder. Mutesem YZYL, Cosem, es una serie visualmente impresionante, con una producción impecable y unas actuaciones magníficas. La serie te sumerge en el mundo del Imperio Otomano y te muestra las intrigas, las pasiones y las luchas de poder que se vivían en el harén. El vestuario es espectacular, la música es muy evocadora, y las locaciones son impresionantes. Esta serie tiene 2 temporadas, pero la primera temporada consta de 30 episodios que se pueden ver como una historia completa y satisfactoria. Aunque la segunda temporada es interesante, la primera temporada tiene un arco narrativo más cerrado y un final más contundente. Si solo tienen tiempo para ver una temporada, les recomiendo que vean la primera.
Por último, si buscan una serie romántica pero con un toque de realismo y que explore temas sociales importantes, les recomiendo Medcezir que se traduce como Marea. Esta serie es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. Si eran fans de DOC, les gustará Medcezir. La serie conserva la esencia de la serie original, pero le añade un toque turco que la hace única. Además, Medcezir aborda temas sociales importantes como la desigualdad, la pobreza y la discriminación. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven que vive en un barrio marginal de Estambul. Yaman tiene un talento innato para la música, pero su vida está marcada por la pobreza y la delincuencia. Yaman es un chico inteligente y sensible, pero las circunstancias de su vida lo han llevado por un camino difícil. Un día, Yaman conoce a Selim, un abogado rico y exitoso que decide ayudarlo. Selim ve algo especial en Yaman y decide darle una oportunidad. Selim lleva a Yaman a vivir a su casa en Alnkoy, un barrio exclusivo de Estambul, donde Yaman conoce a Mira, una joven hermosa y rica que cambiará su vida para siempre. Medcezir es una serie que te engancha desde el primer momento. La historia es muy interesante y los personajes son muy carismáticos. Además, la serie aborda temas como la desigualdad social, la ambición, el amor y la amistad. La serie te hará reír, llorar y reflexionar. Esta serie tiene 2 temporadas, pero la primera temporada tiene 38 episodios que se pueden disfrutar como una historia completa. La segunda temporada expande las tramas, pero no es esencial para comprender el arco narrativo de la primera. Si quieren ver una serie que combine romance, drama y crítica social, Medcezir es una excelente opción. Y hasta aquí mis recomendaciones de series turcas cortas para un maratón ideal de 24 capítulos. Espero que les hayan gustado estas sugerencias y que se animen a darle una oportunidad a alguna de estas series. Estoy segura de que no se arrepentirán. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas cortas que existen. Hay muchas otras joyas escondidas esperando a ser descubiertas. Anímense a explorar el mundo de las series turcas. Recapitulando un poco, hoy les he hablado de Ufak Tefek Cinayetler, un thriller psicológico lleno de secretos y rivalidades, Erkencikus, una comedia romántica encantadora, Sasiyet, un drama oscuro y reflexivo, Mutesem YZYL, Kosem, un drama histórico con toques de romance, y Medcezir, una serie romántica que explora temas sociales importantes. Todas ellas son perfectas para un maratón de fin de semana o para esas noches en las que solo quieren un buen drama sin comprometerse a largo plazo. Espero que estas recomendaciones les hayan servido de inspiración para su próximo maratón de series turcas. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Significa mucho para mí que me dediquen su tiempo y que confíen en mis recomendaciones. Espero que este vídeo les haya sido útil y que hayan descubierto alguna serie nueva que les guste. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Gracias por ser parte de esta comunidad. Me encantaría saber cuáles son sus series turcas favoritas, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber sus opiniones. También me gustaría saber si han visto alguna de las series que he mencionado hoy y qué les han parecido. Cuéntenme todo. Sus comentarios son muy valiosos para mí y me ayudan a mejorar mi contenido. Además, me encanta interactuar con ustedes y conocer sus gustos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y a traerles más contenido que les guste. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden, siempre hay tiempo para un buen cafecito turco y un buen drama. Besos.